Lucas 17, capítulo 11. El otro día unas personas que vieron el video, no sé qué, vio que cada cual mira y ve lo que quiere. No todos ven lo mismo, uno observa y otro observa, pero uno ve una cosa y el otro ve otra. Y no me acuerdo qué invento me dijeron, pero me dijeron que yo tardaba mucho en hablar, que no hablaba porque no me acuerdo qué fue que me dijeron, pero me dijeron algo que yo dije, ¿cómo puede una persona pensar semejante cosa? Porque era una cosa que solo en la cabeza de alguien que no entiende podía pensar eso. Y en realidad yo cuando no tengo el pasaje acá y no lo hablo, estoy esperando porque veo que ustedes lo están buscando y espero para que lo busquen, ¿no? Y yo estoy estudiando música y cuando voy al profesor de música, el profesor me dice, bueno, dale, empecé a tocar lo que estudiaste. Entonces yo agarro el libro y empiezo a buscar en el libro. Y dice, bueno, si no lo encontrás, ya todos sabemos que no estudiaste nada. Porque si vos no lo encontrás, si el libro cuando vos estudias se abre solo en la página donde lo estuviste estudiando. Y yo digo, y tiene razón. Y yo veo unos hermanos que para encontrar un pasaje de la Biblia, hay veces están horas. Yo a veces estoy sentado y me acerco y veo que buscan por cualquier lado. Y si no tienen el amor por la Biblia de leerlo, pero escúchenme a mí, ni la abra la Biblia, si no saben ni dónde está. Ustedes, quien sabe, alguno es un novato, empieza a leer la Biblia, pero hay algunos que hace años y no encuentran, no saben ni dónde está el libro de los Salmos. Entonces yo espero y le doy tiempo a ustedes que por ahí no tienen esa buena voluntad de leer la Biblia todos los días y no lo encuentran, y por eso les hago esta pausa para que ustedes lo puedan encontrar, mientras me pongo a hablar de otra cosa. Amén. Ahora que los que tienen Biblia lo encontraron, bien, José me va a escuchar a mí, puso cara, dejó la Biblia y dijo, bueno, cuando escuchar no leo nada. Está bien, sé lo mismo. La palabra viene por el oído. Bueno, un día fui a predicar en una iglesia muy estructurada, y leo el pasaje y digo, bueno, hermano, vamos a orar, pueden cerrar su Biblia. No sé por qué dije eso. Y del banco el pastor me dice, hermano, nosotros no cerramos la Biblia acá. Y yo dije, bueno, déjenla abierta si quieren, ¿verdad? Lo mismo. Qué sé yo. Bueno, vamos a leer. Y dice así, versículo 11 del capítulo 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Señor, querido Dios, Señor, sabemos que todos, Señor, los hombres de la tierra necesitan de vos. Pero Señor, yo te ruego, Señor, que te acuerdes de todo este barrio, pero que te acuerdes de nosotros, Señor, que venimos a adorar tu nombre, que dejamos nuestras cosas, Señor. Y te pido, Señor, que tu palabra sea penetrante, Señor, como dice tu misma palabra, que es cortante como espada de 2 filos. Señor, que al que la escucha ahora le llegue a lo más profundo del corazón. Amén. Y haga la obra, que vos la mandás para que haga la obra, Señor. Que haga esa obra, que se multiplique esa obra. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que bendigas a todos los que escuchan por internet, Señor. Que los bendigas ahora, Señor. Que esta palabra los mueva
Señor, a volcarse hacia vos, Señor, a acercar su corazón hacia vos. En el nombre de Jesús. Sujeto ahora todo demonio. En el nombre de Jesús. Todo poder contrario que exista en este lugar. Lo ato ahora en el nombre de Jesús. Y amén y amén. Bueno, dice que Jesús venía caminando, entró en una aldea. Ustedes saben que en esa época una aldea era un pueblito. Una aldea es un pueblo, es menos que un pueblo, una aldea. Porque está, una cosa es una ciudad, otra cosa es un pueblo, otra cosa es una aldea y otra cosa es un caserío. Un caserío es cuando hay 5 o 6 casitas. Una aldea ya hay un poco más de casitas. Y después un pueblo ya es un poco más grande. Bueno, Jesús entró en una aldea. Dice que en la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Ustedes saben que los leprosos en la antigüedad, la lepra era una enfermedad incurable, totalmente incurable. Y el leproso tenía había unas leyes que se tenía que mostrar al sacerdote, que estaba muy acostumbrado a esas cosas, y el sacerdote lo detenía al leproso y lo tenía encerrado en una habitación. Lo tenían una semana y luego lo tenían una semana más. De acuerdo a cómo evolucionaban las manchas que el leproso tenía, el sacerdote declaraba que era leproso o que no. Bueno, estos 10 habían pasado los 10 por el mismo proceso. Ustedes saben que la gente, unos que practican un deporte, otros que hacen música, otros que trabajan en un lugar, se juntan, ¿no? Se van juntando, porque hablan de las mismas cosas, del mismo tema. Estos 10 leprosos habían tenido casi todos una vida parecida. ¿Por qué? Porque habían tenido que dejar a sus familias y a sus hijos. Cuando el sacerdote descubría que tenían lepra, ellos tenían que ir a un lugar lejos de la ciudad y ya no podían volver a entrar en la ciudad. Tenían que mantenerse lejos y dice que cuando una persona se acercaban a ellos tenían que gritar alto, leproso. ¿Por qué? Para que la enfermedad no se extendiera por todos lados. Estos hombres hablaban las mismas cosas, el mismo lenguaje, porque todos habían dejado de ver a sus hijos, habían dejado de ver a su mujer. Dice que cuando la comida tenían que comer, dice que los familiares le traían la comida, la ponían en el suelo y se iban. Y el tacho donde le traían la comida, la vasija donde le traían la comida, dice que desaparecía de la vista de los familiares y nunca más, dice que volvían a tocarla porque podían contagiarse todos los demás. Resulta que estos 10 leprosos se pararon lejos de él y gritaron como corresponde, le dijeron leproso. Pero dice los leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Se pararon de lejos, pero en vez de gritar leproso, dice que le gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Usted sabe que era la persona de Jesús en esa época era muy famoso. Jesús se había hecho famoso enseguida. Y ellos escuchaban que Jesús sanaba a la gente y hacía milagros. Pero había otro problema. Jesús, si era un buen hijo de Dios, no los podía tocar. ¿Por qué? Porque dice que el que tocaba a un leproso quedaba contaminado. Y la ley lo prohibía. Si Jesús tocaba a un leproso era como que estaría pecando. Pero hubo un caso que Jesús tocó a un leproso igual. A pesar de que para los demás era una locura haber tocado a un leproso, Jesús lo tocó. Y el leproso quedó limpiado. Y no es que se contaminó Jesús, sino que los leprosos se contaminaron de la salud que le puso Jesús, ¿no? Entonces, ya no podía tener un pecado, porque lo tocó y se le fue la lepra. No, nadie podía decirle, era un problema acusarlo a Jesús de eso. Pero bueno, resulta que estos leprosos se pararon de lejos de Jesús era famoso y le dijeron: Jesús, tenés misericordia de nosotros, estás haciendo milagros por todos lados, sanás a todas las personas, ¿cómo no nos vas a sanar a nosotros? Y dice que Jesús le dijo: id, o sea, vayan. Como que ni siquiera les habló, id
mostraos a los sacerdotes. Hoy en día la frase, para no hablar en segunda persona, la frase sería, anda, vayan, vayan a ver a los sacerdotes, para que ellos se presenten, para que el sacerdote constate si tienen lepra, porque ellos constantemente tenían en la cabeza ir a los sacerdotes y decir, mirá, estoy bien, me curé, porque estaba la esperanza de ellos. Entonces cuando Jesús les dijo eso, Jesús era famoso, sanaba a la gente, fueron todos para el sacerdote, dice que se fueron, pero en el camino se miraron. ¿Ustedes saben lo que le sucede a los leprosos? El leproso dice que empieza a perder la vista, y los ojos como que se le salen para afuera y se le nublan, y empiezan a perder las orejas, y los dedos se le meten como si fuera para adentro, y le queda como los muñones en la mano, le queda como los dedos así como si fuera todos los muñones acá, y ya no tienen más uñas, nada, y los dedos de los pies lo mismo, empiezan a sufrir horrores. Dice que mientras estos leprosos iban caminando, se encuentran con que están limpios. Se miraban, le salen unas arruguitas y no tenían nada. Y cuando ven que no tenían nada, deciden uno de los 10 dice que decide volver. Y cuando vuelve, miren lo que dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Dice que volvió y daba gloria a Dios a gran voz. En esta época, en el lenguaje que está escrito en la Biblia, cuando se dice a gran voz, quiere decir gritando. A gran voz eran los gritos. ¿Usted vio alguna vez a una persona glorificar a Dios a los gritos? Bueno, este gritaba, dice que literalmente gritaba, gracias Dios, gracias, gracias, gritando a lo loco, agradeciendo a Dios. Era una persona que estaba prácticamente muerta y había vuelto a la vida. Y dice que Jesús cuando lo ve, le dice, ¿no eran 10? Sí, eran 10. ¿Y los 9 dónde están? Y dice, uno solo vino. Y para colmo el que vino ni siquiera es un creyente, porque en esa época los judíos eran el pueblo de Dios. Los samaritanos, si bien eran creyentes, tenían una diferencia grandísima. Una diferencia tan grande tenían que los judíos ni siquiera pisaban la tierra de los samaritanos y ni siquiera se hablaban unos con otros. Ni los samaritanos con judíos, ni los judíos con samaritanos. Y no pasaban por su tierra de ninguna manera. Eran capaces de rodear y hacer kilómetros y kilómetros de más, caminando antes que pasar y atravesar esa ciudad que era Samaria. ¿Por qué? Porque tenían una vieja historia que los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con los gentiles y no habían conservado el linaje y la raza. Pero no contaba eso ahora. Para los judíos los samaritanos eran como diablitos. Este samaritano fue el único que volvió. Y los 9 no volvieron. Y Jesús le dijo, ¿no fueron 10? ¿Y dónde están los otros 9? El único que volvió es este. ¿Sabe lo que dijo Jesús una vez? Escuche esta palabra, no se lo olvide nunca. Grábesela, si es posible, escríbala en la pieza de su casa o en la puerta, en los dinteles de las puertas. Dice la Biblia que hay que escribir la palabra de Dios. Los versículos dicen que hay que escribirlos en los marcos de las puertas. Estas palabras las guardarás y las escribirás en los marcos de las puertas y te serán por señal, dijo. Escuche lo que le voy a decir. Hay una palabra que dice así. Jesús dijo, las prostitutas y los pecadores y los publicanos, dice, irán delante de vosotros, entrarán delante de vosotros en el reino de los cielos. Porque ellos creyeron y ustedes no. Porque usted puede creer ahora, sí, que Dios existe. Y la Biblia dice, ¿crees tú en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea que usted en este momento, si cree en Dios, hace lo mismo que hace el diablo. Si yo creo en Dios, hago lo mismo que hace el diablo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Después yo puedo tener otra fe. Puedo creer que una persona que viene enferma se sana. Puedo creer
ser que mañana yo voy a librarme de un montón de problemas que tengo y puedo empezar a activar con la fe, puedo sanar a los enfermos, puedo hacer otras cosas con la fe. Pero creer que existe Dios, no hago nada con eso. Es lo mismo que hace el diablo, y tiembla, dice el diablo, y cree en Dios. Es más creyente que nosotros, sabe seguramente que Dios existe. Bueno, este hombre era lo peor de la tierra porque era samaritano, y vino y dio gloria a Dios. Y los 9, que eran gente conocedores del librito, el librito para algunos, el gran libro para otros. Los grandes conocedores de este libro de la época eran los judíos. Ellos creían en este libro más que nadie en todo el mundo. Su salvación estaba dentro de este libro. Ellos, al ver que estaban sanos, cada cual corrió para su lado y salieron todos a sus actividades, a mostrarse a sus mujeres, a sus hijos, a sus amigos, a entrar en la ciudad otra vez, a mostrarse a los sacerdotes, a hacerle ver, mirá, vos que me echaste, me metiste preso, ahora me echaste, ahora estoy acá. Y el único que volvió era uno que no era vamos a decir, de los más distinguidos del pueblo. Yo elegí este pasaje por una cosa muy especial. Porque la Biblia dice así, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ustedes saben que muchos de los que van a conocer en el camino al Señor son personas que creen que existe Dios, pero no creen que verdaderamente puedan hacer milagros, puedan cumplirse todas las cosas de las Escrituras, no viven como si verdaderamente hubiera un reino de los cielos donde un día se van a ir, no viven haciendo las cosas que Dios pide, perdonando, amando a los semejantes. De ninguna manera muestran que son creyentes de este libro. Y la Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Muchas de las personas que usted va a conocer en la iglesia son gente que fueron a la iglesia, recibieron algo, le gustó la vida en hermandad, le gustó las canciones, le sacudió una palabra que han hablado, se le contestó alguna que otra oración, pero son gente que no tuvieron un encuentro con Dios. Son gente que no conocen la voz de Dios. Y necesitan ser sacudidos y venir al encuentro de Dios, encontrarse con Dios para verdaderamente ser luz, para ser iluminados. Ustedes saben que la luna brilla. ¿Saben por qué brilla la luna? Porque la tierra le da su luz. Porque el sol le da la luz a la tierra, pero la tierra le da la luz a la luna para que brille. Si Dios empieza a iluminar a las personas, entonces las personas empiezan a tener una luz. Y los cristianos que vienen a la iglesia y que viven una vida fácil, digámoslo así, que parece que está todo lindo, tienen una luz, pero es una lucecita muy tenue, no es una luz que se pueda poner en un lugar alto y que puedan iluminar a su familia, a su casa, es una lucecita muy tenue. Y justamente sucede al revés, sucede que viene uno, que no pasa nada, que uno lo mira con desprecio, que uno lo mira con recelo porque es una persona que no se distingue por nada,
entra a la iglesia, se para delante de los cristianos, parece un loco, parece una persona que está equivocada en el medio donde se encuentra y de repente empieza a buscar, empieza a tratar de tener un encuentro personal con Dios y lo logra, y Dios empieza a iluminarlo de tal forma y termina siendo, como dijo Jesús, muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. Todos ustedes están acá y están acostumbrados a ir a la iglesia. Muchas personas están acostumbradas a ir a la iglesia. Usted sabe que hubo una persona que se llamó Enoc. Dice que este Enoc fue traspuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que su cuerpo, literalmente, su cuerpo fue trasladado al reino de los cielos. Y dice que fue traspuesto para no ver muerte. Y dice que no murió, porque se lo llevó Dios. Pero dice la Biblia que antes de que suceda eso, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros, nuestras justicias no sirven delante de Dios. Las cosas buenas que hagamos no sirven delante de Dios. Pero sí Dios dejó un libre albedrío. Y de acuerdo a nuestros movimientos, como en un tablero de ajedrez, de acuerdo a nuestros pensamientos dentro del libre albedrío y de la forma como nos dejamos obrar, cómo nos dejamos moldear, de acuerdo a esa forma vamos a tener un encuentro personal con Dios. Y cuando Dios ilumina a esa persona que tiene un encuentro personal quiere decir que se acerca de tal manera que dice que su vida empieza a brillar y todos dice que quieren estar alrededor para iluminarse con su luz. Aleluya. La Biblia cuenta que Moisés, un gran varón de Dios, que ustedes pueden haber visto una película, tal vez, o pueden entenderlo por medio de la Biblia, dice que fue a un monte donde Dios le habló y estuvo 40 días y 40 noches hablando cara a cara con Dios. Dice que hablaba así con Dios, como habla cualquiera. Y dice que cuando bajó del monte, que Dios le dio las tablas con los 10 mandamientos, dice que se tuvo que poner un velo, porque dice que su rostro brillaba de tal manera que la gente dice que se encandilaba y no lo podía ver. Yo elegí este pasaje para que ustedes entiendan esto, que dentro de una iglesia, chica o grande, dentro de la gente que usted encuentra en la calle que son creyentes, que dicen ser creyentes, yo le puedo asegurar que un porcentaje mínimo, y si tengo que guiarme por las estadísticas que muestra la Biblia, le diría que solo un 10% son personas que verdaderamente han tenido un encuentro con Dios y que se puede decir que van a brillar en el mundo y que van a ser luminarias en el mundo. Las demás, espero que usted no esté dentro de esas. Las demás son personas que dice que van a cobijarse ante la luz de los demás. ¿Y saben cómo es? Van a venir y van a tratar de hacer todas las cosas que les piden. Van a tratar de agradar a los hombres. Van a tratar de agradar al pastor que esté adelante, o al siervo o al ministro que esté adelante, o a los jefes de la alabanza que estén adelante. Y con eso se van a conformar. Y van a decir, es suficiente, porque verdaderamente ya soy un cristiano. Alcanza con eso. Llevo mi Biblia, la tengo abajo del brazo. Voy a la iglesia, como un hombre que dice que le decía a Dios, ayuno, doy el diezmo de todo lo que tengo. Ayuno 3 veces a la semana, hago oraciones 5 veces al día. Y eso lo hacía, creía que lo hacía acepto delante de Dios. Pero yo le digo ahora,
ustedes que están acá, ¿saben qué tienen que hacer? Tienen que empezar a preparar su corazón, porque la Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Y saben qué significa eso? Significa que usted tiene que empezar a enternecer su corazón. Muchos me dirán, sí, pero es una obra, Dios la tiene que hacer. No, usted tiene que empezar y mover con lo que tiene. Tiene que mover, tiene que apretar el primer botoncito, arrancar una cosita chiquita que diga usted, no, yo voy a terminar con esto, voy a dejar esto. Voy a empezar a preparar mi corazón porque me voy a encontrar con Dios. En los próximos días yo me voy a encontrar con Dios. ¿Cómo va a ser? No sé, pero yo me voy a acercar. Como dice la Biblia, acércate a mí y yo me voy a acercar a vos, dice la Biblia. Dice, literal es, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, a partir de hoy, empezá a preparar tu corazón para tener un encuentro con Dios. No te conformes a los rudimentos del mundo, no te conformes a las formas de la iglesia, no te conformes al modelo de los cristianos convencionales, porque la mayor parte de los cristianos que vos encuentres por la calle no han sido tocados por Dios en una forma como Él te quiere tocar a vos. No han tenido un encuentro personal con Dios. Han palpado las cosas, han visto que sí hay un Dios, han creído que pueden cambiar su vida, han cambiado algunas cosas, han mudado sus vestimentas, sus formas de hacer, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. A partir de ahora, empezá a preparar tu corazón. Decí esta semana, durante 15 días, este mes, durante los próximos 6 meses, voy a cambiar todas mis actitudes. Le voy a mostrar a Dios que voy a ser diferente. Le voy a mostrar a mi familia que voy a ser diferente. Me voy a mostrar a mí mismo que voy a ser diferente. Voy a cambiar toda mi forma de vivir. Voy a cambiar todas las cosas. Voy a empezar a limpiarme de adentro hacia afuera porque me voy a preparar para el próximo encuentro que tenga con Dios. Y a partir de ahí, yo te aseguro que tu vida va a transformarse por completo. Por completo. Miren, los grandes hombres de Dios transformaron todo en su vida. Dice que transformaban su vida y todo lo que tocaban transformaban también. Una vez, como dice que hizo Dios con Enoc, una vez que vos tengas un encuentro personal con Dios, nunca más vas a ser la misma persona. Esto que te estoy diciendo es bíblico y te puedo contar de cantidades de hombres. Me viene a la cabeza un montón. Mira, me viene la de Saúl. Saúl era un religioso, un hombre de Dios, de la Biblia, de qué sé yo. Dios lo había elegido rey. Después que lo eligió rey, le dijo, anda caminando por allá. Le dijo el profeta, y cuando vas a encontrar una gente, dice que te vas a encontrar en un lugar donde vas a encontrar un montón de profetas. Que dice que los profetas van a profetizar y vos vas a empezar a profetizar con ellos. Y dice que cuando encuentres a ellos y empieces a profetizar, vas a ser mudado en otro hombre. Vas a transformarte en otro hombre. Es como que iba a bajar el espíritu y van a cambiarlo para siempre. Si Dios toca tu vida, te encontrás con Él, la Biblia dice que para siempre serás otra persona. Luego de eso, hagas lo que hagas, llueva o truene, te digan lo que te digan, te inventen lo que te inventen, te hagan lo que te hagan en la calle, en la iglesia, en donde sea, yo te aseguro que nada te quitará el encuentro que vos tuviste con Dios, porque Dios te va a iluminar de tal manera que no va a haber forma de apagar esa luz. No va a haber forma, ni vos mismo vas a poder hacerlo, ni a propósito. Porque a partir de ese día, dice que Dios te va a sellar para siempre. Y no te va a sellar solamente como un hijo de Dios, te va a sellar como una persona diferente. Dice que Enoc
antes de ser traspuesto, dice que tuvo testimonio primero de haber agradado a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si vos estás escuchando y estás cansado de la forma de vida del cristianismo, y vos te encontrás dentro del 90% de estos como estos leprosos, que no volvieron más, que dijeron, fui a la iglesia, estuve con Jesús y ya está, y nada más. Si vos te encontrás dentro de esos 90%, de esos 9%, bueno, yo te digo ahora que te podés encontrar dentro del 10%. Y yo te animo a cambiar, porque lo podés hacer a partir de ahora. Empezá a cambiar tu corazón y vas a encontrarte con tu Dios. Y empezá a hablarlo. Y empezá a decir, a partir de ahora voy a tener un encuentro personal con Dios. Quiero recibir el Espíritu Santo. Quiero hablar en lengua. Quiero profetizar. Quiero hablar con denuedo la palabra. Quiero ver a toda la gente convertida. Quiero amar a las personas. Quiero perdonar. Quiero cambiar mi vida totalmente 100%. Porque voy a tener un encuentro con Dios. Y Dios no se va a acercar a un pecador de esa forma, que no quiere ni siquiera cambiar, que aparte de pecador no quiere cambiar, que se revuelca en el pecado y que viene acá esperando que Dios lo complazca en todos sus caprichos. A partir de ahora, vos vas a empezar a tratar de con tu vida hacer todo el esfuerzo posible para agradar a Dios. Y vos te vas a ir acercando y Dios va a venir a tu encuentro. Prepara tu corazón para venir al encuentro de tu Dios. Porque va a venir Dios a tu encuentro. Cuando vos te vas a acercar, Él te va a encontrar en la mitad del camino. Y a partir de ahí, nunca más serás la misma persona. Y no vas a tener que darle muestras de buen comportamiento a todos tus semejantes. Porque ya no va a ser eso, sino que tu vida solita de adentro tuyo, dice que va a salir una luz, porque vas a ser transformado en otra persona y va a salir algo de adentro tuyo que por más que vos no quieras, vas a hacer cosas increíblemente grandes, increíblemente raras, que nadie las va a poder entender, pero Dios es el que va a usar tu vida y la va a hacer a través tuyo. Necesitas salir del medio de ese 90. Necesitas venir como este, que a los gritos, dice que glorificaba a Dios. Y este, ¿sabe qué era? Ni siquiera tenía las mismas ropas que usaban los judíos. Era diferente, era de otro lugar, era de otro pueblo. Nosotros acá más o menos hablamos las mismas palabras. Va a venir, quién sabe, alguien que no hable las palabras del cristiano, ni utilice los mismos modales. Y va a glorificar a Dios a los gritos. Y yo les digo que yo conozco mucha gente que ha tenido un encuentro personal con Dios. Pero conozco muchas más personas que nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Y no hay elegidos. No es que para algunos es y para otros no es. Porque hay otro pasaje de otro leproso que dice que se acercó y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y muchos dicen que es el mismo, estaba dentro de estos leprosos, y que Jesús le dijo, sí quiero. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hermanos, si empezás a preparar tu corazón, te aseguro que Dios va a venir a tu encuentro y vas a tener un encuentro personal con Dios. Vamos a ponernos de pie. Y el que quiere quédese sentado, no hay ningún problema. Vamos a hacer una oración. Y yo lo invito a que ustedes cierren los ojos y le pidan a Dios y le digan, Señor, te prometo que voy a cambiar mi vida, voy a hacer el esfuerzo, voy a hacer lo que pueda. Si querés me levanto a la mañana, si querés me levanto a la noche, si querés solo una hora, si querés camino para donde vos quieras, doy la vuelta a manzana corriendo, si vos querés
Prepárame mi corazón y yo me voy a disponer. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y vas a tener un encuentro con Dios. Señor Jesús. Señor, ¿cuánta gente necesita, Señor, tener ese encuentro con vos? ¿Cuánta gente necesita palpar y saber, Señor, en el Espíritu y aún en la carne también, Señor? Necesitan saber, Señor, que vos sos un Dios poderoso y que podés transformar e iluminar a las personas para siempre y que ya nunca más en su vida van a poder andar oscilando entre diferentes temperaturas y diferentes alturas, sino que ya lo vas a arrancar, Señor, y lo vas a poner en un lugar alto. ¿Cuántas personas necesitan eso, Señor? ¿Cuántos de mis hermanos ahora entendieron el mensaje, Señor, y en su corazón dijeron, yo quiero, yo estoy en el 90, y dijeron, yo quiero estar entre el 10. Mirá, si estabas en el 90 y te transformás en uno de los 10% que queda, yo te aseguro que vas a estar mucho mejor. Tu vida va a cambiar en todo sentido. Dios va a buscar la vuelta una vez que tengas el encuentro con Dios. Dios va a buscar la vuelta. Señor, yo sé que vas a buscar la vuelta para siempre, Dios mío, con mis hermanos. Que una vez que tengan ese encuentro, vos dijiste, estos van a ser míos y nunca más nadie los va a tocar. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mis hermanos necesitan, Señor, una palabra tuya. Ellos necesitan, Señor, que vos los selles, Señor, con esa promesa. Señor, que ellos tengan un encuentro real. Ellos necesitan un milagro, Dios. Necesitan un milagro, necesitan que su corazón esté dispuesto, Señor. Necesitan la voluntad para disponer su corazón. No te olvides, Señor. No te olvides de ellos, Señor. No te olvides, Señor, de las oraciones que te hacen. No te olvides, Señor, acércate a ellos. Acércate, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, rompe ahora toda dureza de corazón. Amén. Rompe, Dios mío, toda incredulidad. Ayuda, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayuda para tu obra, para que haya obreros en tu mies. En el nombre de Jesús, Señor. Perdona pecados. Perdona falta, Dios. Libra a mis hermanos con tu amor infinito, Señor, con tu misericordia que no tiene fin. Señor, inundalo de gozo, de alegría, de templanza y de paciencia, de todos los frutos del Espíritu, Señor. Inundalos a cada uno, Señor. Señor, que haya testimonios valederos, Señor, dentro de tus hijos, dentro de tu iglesia, para que salgan a la calle, Señor, enloquecidos con vos, Señor, como este que gritaba así, que griten, Señor. Que vos sos grande y que transformás el mundo, que transformás a la persona y que querés vivir adentro nuestro. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque sos un Dios grande, fuerte, poderoso, potente, y que, Señor, te complacés, Señor, en bendecirnos a nosotros, que somos tus hijos, Señor. Pero no me alcanza con la bendición, Señor. Quiero encuentros personales, Señor, para mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Te dejo, Señor, latente la oración, que sea como un eco en tus oídos, para siempre, Señor, de que hay uno, Señor, que pidió por eso, y que se unieron unos cuantos, y todos pidieron, Señor, por eso, para que no solo haya hermanitos en esta iglesia, sino que haya hermanos explosivos, Señor, llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, acércate a mis hermanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.